A contarles ahora esa noticia que les avanzábamos hace unos minutos, lo que ha ocurrido en Málaga, donde dos policías se han tenido que enfrentar a un individuo que estaba armado con una motosierra, David. Así es, lo que al principio era un simple incidente de tráfico acaba con un individuo atrincherado en una casa y repeliendo la detención de la policía con una motosierra. Y repito, era solo la colisión de un conductor de VTC con otro coche. Vamos hasta allí, hasta Málaga, donde está Juan Cano, precisamente con dos policías que nos van a contar qué sucedió, por qué esta reacción tan violenta. Juan, cuéntanos. Hola, buenos días, David. Pues no, todavía no se sabe, ¿no? Él reaccionó de ese modo, pero además hizo muchas más cosas. Llegó incluso a tirar piedra, a tirar ladrillos contra los agentes desde el interior de la vivienda. La verdad es que el suceso tiene como dos localizaciones distintas. La primera se produce en el centro, como bien explicaba, y hay un accidente que no tiene mayores consecuencias con un VTC. Parece que el VTC intenta parar a este individuo porque pretendía irse, le cruza el coche y este hombre acaba dando marcha atrás, le golpea con el retrovisor y se da la fuga. Estos dos agentes que me acompañan, Isidoro, buenos días, y su compañero Jorge, agente de la Policía Local de Málaga, reciben el aviso de que este individuo se ha desplazado a su domicilio y como tienen ubicada esa vivienda en la zona de las Castañetas, allí se dirigen. En principio, como bien explicábamos, era una situación de tráfico, un incidente de tráfico que no tendría que haber pasado a mayores. Y lo que se encuentran es lo que describía, y un individuo muy violento, insisto, no se sabe bien por qué, porque no había tenido mayor repercusión ese primer incidente de tráfico, y reacciona en primer lugar, como digo, arrojando piedra y ladrillos desde el interior de la vivienda. Algunos de esos cristales llegan a darle a los agentes y a continuación saca la motosierra también en actitud amenazante. Si queréis, pues vamos a hablar con ellos, Juan. Eso es, vamos a hablar con ellos, Juan, con Isidoro, con Jorge, ¿no? Igual me da, para que nos cuenten, bueno, pues cómo fue esa reacción que tuvieron, porque imagino que no es muy habitual que ustedes en el ejercicio de su profesión se encuentren con alguien que se defiende con una motosierra. Pues, bueno, la verdad es que no es muy normal. Nos llegó a llamar incluso la atención, porque en principio vamos, como ya lo conocemos, lo llamamos por el nombre, tranquilo, vamos, sal para afuera, vamos a hablar, a ver qué es lo que ha ocurrido y demás. Y comenzó primeramente tirando unas piedras de grandes dimensiones. Una piedra grande que rompió los cristales de una de las ventanas y nos saltó. Entonces ya tuvimos que empezar a ponernos a un lado. Luego siguió tirando ladrillos. Cuando se le acabarían los ladrillos, pues ya ha comenzado con los insultos, empezaron un poquito más leves, un poquito más grandes, y ya para colmo, cuando nos asomamos, porque vemos que al parecer se tranquiliza, arranca una motosierra y la saca por la ventana y ya pues nos dice: os voy a cortar como a cerdo. Entonces bueno, pues a partir de ahí pues ya, claro, ya se va, nos abrimos unos por un lado de los compañeros que estábamos, otros hacia otro, y nosotros pues no, nos pusimos al lado de la puerta y vimos que la puerta de la vivienda estaba entreabierta. Pero claro, el problema era si entras a reducirlo, este hombre con una motosierra, la manera de reducirlo iba a ser violenta. Entonces lo que hicimos es esperar al lado de la puerta, si él salía, que no la pudiera cerrar, para, si salía sin motosierra ni nada, pues intentar reducirlo ahí. Efectivamente se vino un poquito abajo, dejaría la motosierra, y ya cuando iba del interior del garaje hacia la vivienda, pasó por al lado de la puerta, se dio cuenta de que estaba entreabierta y en vez de cerrarla o intentar cerrarla tranquilamente, lo que hizo fue abrirla para cerrarla con más violencia. Entonces, claro, la cerró tan fuerte, o intentó cerrarla tan fuerte, que el resbalón no cogió, y lo que hizo fue pues abrirla de par en par. Entonces, claro, él ya se encontró delante de los policías y él al otro lado de la puerta. A mí, en este caso fue a mí que le pillaba más cerca, me dio un empujón, di 2 pasos hacia atrás y ya el compañero, él salió escalera hacia arriba y ya el compañero, el que salió primero detrás de él y yo detrás también, hasta intentar reducirlo o cogerlo. Cuando ya lo cogimos, pues hubo que tirarlo porque él nos tiró al suelo. Una compañera nos apoyó de una manera, muy bien, que se tiró prácticamente también hacia él
y para poner los grilletes, mientras Jorge le intentaba, los reducía con las manos para que no se moviera, la compañera se tiró encima de él poniéndole los grilletes y ya yo entré hacia adentro para ver que no hubiera nadie más en la vivienda, ¿vale? Porque como estábamos ya en un pasillo, si alguien hubiera salido, pues no hubiera podido hacer mucho daño de la manera que fuera. Isidoro, sí, ese es el relato de cómo fue. Usted decía, ya le conocíamos. Cuando ha empezado el relato decía, ya le conocíamos. ¿Había protagonizado alguna escena como esta que nos está relatando más? Sí, este hombre es habitual, ha vivido toda la vida, según la gente de la zona, ha vivido toda la vida ahí, con la familia y demás. Lo que ocurre es que desde hace menos de un año, al parecer, por las circunstancias que sean, está peor, está teniendo problemas con los vecinos, problemas con la policía, ya se ha intervenido con él varias veces, incluso Jorge intervino con él en el mes de julio, ¿no es así? Sí, así fue. En este caso fue por un accidente, concretamente un alcance, y según los encartados, este hombre con esa misma motosierra estuvo talando ramas de un árbol y bueno, pues como consecuencia de esa tala le cayó un primer vehículo que circulaba y provocó ese accidente. Todo eso, indudablemente se hicieron una diligencia que obran en poder de la unidad de la Policía Local de Málaga. Jorge, tenemos una foto precisamente de ese momento, ¿no? Cuando estaba llevando a cabo esa tala de ese árbol que provocó ese accidente que nos decía. A mí me gustaría preguntarle a Jorge o Isidoro, claro, vemos ahora esa fotografía con un individuo con una motosierra que vemos que además la utiliza para amedrentar a la policía, que es bastante, yo creo que bastante peligroso. Me gustaría saber cuál era el estado de este individuo cuando van a proceder a la detención. ¿Estaba bajo los efectos de alguna droga, del alcohol? ¿Cómo le vieron? Sí, vamos, del alcohol es seguro. Es posible que pudiera llevar alguna otra sustancia, ¿no? Pero en principio del alcohol es seguro. No obstante, se le intentó someter a una prueba de alcoholemia allí en la unidad de testado y él se negó. A pesar de eso, le detuvieron conduciendo bajo los efectos del alcohol no hace mucho también, al volante, ¿verdad? Sí, a principio de mes, prácticamente. Otros compañeros, concretamente, pero vamos. Que me temo que ahí tendrá ya episodios de este tipo. Sí, pero ahí podrá tener parte de la coartada, si su abogado así lo ve, para que sea un atenuante ese problema grave con el alcohol y rebajar un poco la condena de atentado a la autoridad o intento de homicidio en grado de tentativa, no sé. Porque esto, ¿qué se le puede imputar a este hombre por eso que nos contaban, esa amenaza que les hizo a ustedes armado con una motosierra? Sí, pues lo que estamos hablando son amenazas graves, así se hicieron constar en esas diligencias. Y bueno, pues lo que usted dice, los atenuantes, indudablemente se tendrá que ver en el juicio oral, pero sí, posiblemente le pueda costar, claro. ¿Tiene antecedentes esta persona? Yo personalmente lo desconozco. Jorge, ¿y la motosierra? ¿Se la llevaron ustedes? ¿Se la sigue teniendo él? No, la motosierra queda en la vivienda. Y cuando se realizan las diligencias se hace constar, lógicamente, y queda lo que la autoridad judicial estipule con ella, claro. Bueno, es que de momento él está en su casa con esa motosierra. Muchísimas gracias, Jorge, Isidoro, gracias. Y gracias, Juan. A vosotros. Hasta ahora, buenos días. Gracias, buen día.